tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:04. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas desde Austin, Texas. También puedes sintonizarnos a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx en cualquier parte del mundo, o bien a través de la cadena Cable Radio Network. Nuestras vías de comunicación, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, una línea directa para ustedes que nos escuchan en Austin, Texas, 512 215 49 09, y también tenemos el Twitter @desde tu mirada, así como en la sala de chat, que bueno, ya estaremos conectados en unos segunditos más ahí en la sala de chat para que nos hagas todos tus comentarios. El día de hoy estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte acerca del tema estándares sociales de bienestar y felicidad. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Gabriela, ¿tú cómo estás? Bien, de pronto como que mi garganta no estuvo tan bien, pero... Te falseó un poco con... Sí, me falseó un poco. Y bueno, el día se han estado relacionando y hemos estado como enlazando los temas de, como esta secuencia de temas de hace 2 semanas, porque creo que, bueno, verdaderamente necesitan conectarse y van trascendiendo justamente en lo que estamos hablando, lo que hablaremos este par de días, tanto el día de hoy como el de mañana, a propósito de la felicidad. Ayer había una participación ya para el final del programa. Una persona nos preguntaba si sanándose de su aflicción, nos decía que tenía un trastorno límite de la personalidad, podría acaso ser feliz, y a mí me hizo pensar en un montón de cosas. No, por ahí hubo una respuesta en ese momento, pero también me dejó pensando en esta disputa que se hace de pronto a propósito de la normalidad, y se asume que la contraparte, el contrario de lo normal, es lo patológico. No obstante, la normalidad, cuando tú hablas, cuando cualquier persona habla acerca de un comportamiento como normal, lo único que se refiere es a que forma parte de la norma, es decir, que es lo más común, que es como lo habitual. Cuando hablas de lo normal, te refieres a lo habitual, a lo común. Hay lugares en el mundo en donde es lo más habitual, o es lo normal, digamos la norma, una conducta mucho más agresiva, en donde puede ser normal e incluso hasta puede llegar a ser legal matar, por ejemplo, a la esposa o al esposo bajo determinadas circunstancias, ¿no? Y utilizando determinados medios para que todavía sea una cuestión que entre en lo legal. Entonces, ¿cómo qué estará ahí? Entonces, que la patología se modificaría. A lo mejor si mandamos como a un golpeador de mujeres a vivir a ese otro país o esa otra parte del mundo, entonces ya es una persona sana que está allá porque allá es normal. Pues suena como demasiado forzado, ¿no? Este cambio. Definitivamente no es así. Cada sociedad en particular tiene sus propios estándares, tiene sus propias normalidades, y van en función a lo que para el grupo o para las personas que van dirigiendo ese grupo resulta más conveniente. Usualmente las minorías, usualmente las personas distintas son vistas como un agente peligroso, son vistas como un agente que pone en riesgo la estabilidad social, porque está fundamentada en esas determinadas normas y en esos determinados estándares. Hay cosas que creo que sí se pueden generalizar, como en cualquier nivel, en donde personas con cierto tipo de características van a poner efectivamente en riesgo cualquier sistema social, cualquier comunidad, cualquier reunión de personas, aunque sean 3, 4 personas,
y tiene que ver con el violentar a las otras personas. Una persona que roba, que mata, que no respeta la propiedad ajena o el cuerpo ajeno, bueno, pues es una persona que no puede convivir en ninguna sociedad, ¿no? Que verdaderamente va a destruir cualquier sistema, el que sea. No obstante, se tratan a veces con la misma, que se miden con la misma vara las personas que sencillamente son distintas, que sencillamente aspiran a cosas distintas, que sencillamente tienden a cosas distintas, tienen expectativas distintas, aunque su expectativa no implique pasar por encima de nadie más, ni romper absolutamente ninguna, pues de todas maneras se ve y de pronto se aísla y se ataca. Y muchas veces las personas en esa condición se sienten como afligidos porque, bueno, pues entonces ¿cómo van a encontrar su felicidad, no? Uh-huh. También hay una cosa acá para pensar, digamos que por el estándar social, pues evidentemente que vamos a tener distintas, digamos, como manifestaciones, como metas que hay. Por ejemplo, hace algún tiempo, Gabriela, me topaba yo con una cosa que me pareció muy, muy curiosa, ¿no? Platicando con una persona de las Filipinas, me dijo que uno de sus platillos más tradicionales era el lechón manok. Y yo dije, bueno, suena bastante exótico, ¿no? ¿En qué consiste el platillo? Y el lechón manok básicamente es pollo rostizado, así como lo comemos acá. Si usted nos está escuchando en Guadalajara, como lo comemos con algo de pimienta, con ají, con cierto adobo, bueno, pues ese es el platillo, uno de los platillos tradicionales, ¿no? Uno de los platillos como más propios de las Filipinas. Y se me hizo bastante curioso, digo, el pollo rostizado no es como si nosotros tal vez dijéramos que nuestro platillo típico son las tortas ahogadas, ¿no? Suena como más comida un tanto de mercado, no como un platillo en específico. Y me puse a buscar y parece que hay realmente como toda una expectativa para ciertas clases sociales en las Filipinas, en donde un estándar de éxito es poder tener un negocio de esto, ¿no? Tener un negocio de pollo rostizado. Y es así como, imagínese como llegar a ser el gerente o llegar a tener tal o cual o un imperio de alguna franquicia. Bueno, pues allá son los pollos rostizados. Se me hizo muy curioso, definitivamente, porque bueno, son idiosincrasias distintas las que se viven en esta cultura y en la otra. Pero se me hizo muy curioso pensar cómo es como si de repente a nosotros nos llegara esta idea de que una de las formas de éxito en las que nos podemos proyectar es tener muchos puestos de tacos, ¿no? Y habrá personas que encuentren el éxito en esto, pero ahí lo que le quiero transmitir es como esta diferencia de un país a otro. Y podríamos decir, bueno, las manifestaciones son diferentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos, digamos, como persiguiendo todos de una o de otra manera? Aunque algunos de repente puedan llegar a decir que son metas como vanas, huecas, ¿qué es lo que estamos buscando de alguna manera? Creo que lo podríamos resumir en la compañía, ¿no? En sentirnos queridos. Tal vez el querer a otra persona no entre dentro del estándar básico, sino el sentirnos queridos. Eso es algo importantísimo para todos, sentir que alguien nos quiere. Ya un pasito más adelante sería también el poder querer a alguien, pero digamos que para resumirlo lo más que se pueda, el ser queridos y el tener una seguridad alrededor de nuestra salud y de los placeres que nos podemos llegar a proporcionar alrededor del ingreso que tenemos. O sea, tener una cantidad X de dinero, ¿no? ¿Con cuánto sería usted totalmente feliz y suelto de ganar mensualmente? ¿Cuánto cree usted que sería lo suficiente como para que no se tuviera que preocupar por el dinero? De repente, esto también se transforma en una reflexión alrededor de un estudio que habían hecho unas personas en Estados Unidos, en donde hablaban de cuánto era la cantidad de dinero que compraba la felicidad. Esto evidentemente en un absurdo, ¿no? Pero la felicidad alrededor de esta seguridad social que podemos llegar a obtener. Y bueno, pues eran unas cifras muy curiosas, ¿no? Alrededor del mundo. Pero acá lo que me queda de eso, más allá de la estadística, es pensar en esto, ¿no? Cómo todos estamos buscando un poquito de calorcito de los demás, un poquito de cariño y sentirnos seguros en nuestros lugares, en donde estemos, en nuestra casa, de saber que no nos van a matar saliendo de la puerta, de saber que no nos van a robar todos nuestros bienes. Esto sería como lo más básico, pero luego de ahí se escala y pasa una cosa muy curiosa. Si se fija, no es tanto lo que necesitamos realmente en dinero, como para tener esto al menos cubierto en lo más básico. Sin embargo, nos topamos que hay personas que arriba de esa cifra ganan mucho más
¿Y qué es lo que empieza a suceder? ¿No? Realmente son personas que nosotros pudiéramos calificar como que están felices. Pues difícilmente podríamos decir que sí o podríamos decir que no también. Ahí realmente lo que tenemos que hacer es buscarle un poquito más, porque ya viendo cómo se pueden cubrir todas estas necesidades, nos damos cuenta de que hay necesidades aún más profundas que tendrían que ver con un psiquismo y con una estructura ya muy independiente de cada quien. Pero vamos a ir a un pequeño bloque comercial, regresando continuamos con el tema. Y esto es una cosa realmente pues compleja y complicada e imposible para acabarla de platicar, de sostener en la vida, ¿sí ve? Porque hay idas y venidas. Realmente hay momentos altos y hay momentos bajos. Habrá momentos en los cuales nosotros estemos tristes, habrá momentos en los que estemos muy felices y habrá muchos momentos en que no estemos ni tristes ni felices, que nada más estemos, ¿sí ve? ¿Por qué? De entrada, la felicidad, ¿cómo es que la percibimos? La felicidad la vamos percibiendo en contraste del sufrimiento y en contraste del punto cero en el cual nos podríamos encontrar en algunos momentos, ¿no? Como no estoy ni feliz ni contento, estoy y se acabó. No puedo seguir mi vida, no quiere decir que esté preocupado, estoy. Ahí es en donde alcanzamos a distinguir dónde estamos sufriendo y dónde estamos siendo felices. Si estamos sufriendo es porque estamos abajo de ese límite, si lo quisiéramos poner en una gráfica. Y si estamos felices, estamos por encima de ese límite. Y por encima de ese límite también en relación a nuestra cantidad de sufrimiento. ¿Sí ve? Uno podría decir, si me tienen encerrado en una celda durante 40 años y de repente me festejan mi cumpleaños y me liberan y me dan un pastel, igual sería el pastel más asqueroso de la existencia, pero en ese momento, después de esos 30 años de sufrir, la emoción, todo lo que gira alrededor de ese momento lo va a hacer mágico. Aunque sea el pastel más horrible que se le haya ocurrido y esté hecho de papel periódico, ¿sí ve? Entonces, esos momentos son los que nosotros vamos ubicando como felicidad. Y si se fija, en la propia naturaleza del momento, no puede durar mucho como tal. Pueden haber cosas que nos den, digamos, como un efecto retardado de felicidad. Imagínese que usted acaba de ser padre, algo que van hablando muchas personas alrededor de la felicidad. Pues no nada más es en el momento del parto, sino que hay en sí yo creo que el momento del parto no es uno de los más felices. Entre el dolor y los gritos, la sangre y las tripas, definitivamente no es como la imagen que nos queremos quedar del momento en el que nace el niño, ¿no? Sino ya cuando está bañadito, ya cuando nos lo entregaron y estamos todos abrazados alrededor de él, ¿no? Pero ese momento va a tener esta característica de que cada que lo veamos, cada que veamos una gracia nueva, cuando lo escuchemos decir sus primeras palabras, cuando lo veamos caminar, va a tener ese efecto que aunque siga siendo lo mismo, nos va a recordar a ese otro momento. Pero si se fija, tampoco es una cosa que nos va a durar para siempre. Realmente a lo más que podemos aspirar es a tener este tipo de logros, este tipo de momentos que no nada más nos dejen con un estallido de felicidad, sino que de alguna forma nos vayan acompañando a lo largo de la vida. Y aún así, como le digo, no va a ser una constante. No vamos a tener una constante y el hecho de que tengamos una felicidad no quiere decir que nuestro sufrimiento desaparece. Entonces nos estamos encontrando aquí con una paradoja bastante compleja. Sí, decía Freud que se necesita, que necesitamos calmantes para la vida, y él ubicaba 3 tipos de calmantes para la vida, que eran distracciones diversas, entre las cuales, interesante, pero incluía el trabajo. Entre las distracciones para la vida incluía las satisfacciones sustitutivas, que bueno, pues ahí estaría entre algunos síntomas también, pero también otras posibilidades de satisfacción sustitutiva. Y ponía también entre estos las sustancias embriagantes, pero no sustancias embriagantes únicamente como las sustancias tal cual, alcohólicas, etcétera, que también entrarían en este sentido, sino también como las ilusiones en tanto que ilusiones como embriagantes, ¿no? Y en verdad que estas pueden volverse destructivas siempre que se abuse de este tipo de distracciones, ¿no? Efectivamente, las personas que son adictas a alguna sustancia, ya hablábamos no hace mucho a propósito de incluso la dependencia a los analgésicos, que quizás no te suena tan extravagante como el alcoholismo o como otro tipo de drogadicción, pero finalmente es una dependencia a una sustancia, que bueno, pues a una droga a final de cuentas.
Entonces, todas estas pueden volverse demasiado destructivas justamente en el mismo sentido de que nos van distrayendo demasiado, que nos van desconectando demasiado de la totalidad del estar vivo. El trabajo también, hay personas que están constantemente desde que, bueno, antes de que salga el sol, y más con este horario, que se levanta antes de que salga el sol, hasta que se esconde completamente, están como unas hormiguitas para caer rendidos por la noche y ya no tener que pensar más nada y ya no tener que como albergar ninguna preocupación, ninguna pregunta, ningún nada. Entonces todas estas cosas sí pueden ser utilizadas en como en este equilibrio, de tal manera que nos ayuden a vivir, que nos ayuden a superar algunas de las dificultades de la vida. Por ejemplo, el hecho de trabajar y de tener cierta independencia, bueno, por supuesto que te va a aligerar, ¿no? Tú ponías esta idea de pronto de que el dinero es felicidad. Y no es así. Sin embargo, pues es más fácil pasar los momentos difíciles si si tienes ciertos recursos, si tienes posibilidad de generar esos recursos, etcétera. Y así también creo que sería importante pensar en las ilusiones o en estos como momentos embriagantes de la vida como algo también necesario, algo que quizás no es tan loable, al menos no en los estándares sociales a propósito del bienestar y de la felicidad. Usualmente, al menos en nuestro tiempo, en otros momentos de la historia ha sido distinto, esto se ve verdaderamente mal. Se asume que las personas, en general, no en todas las culturas, pero en general se asume que las personas, unas buenas personas, deberían de estar abocadas como a una meta que conviene a la mayoría, más que algo que a ti como individuo, a ti en particular, te puede hacer feliz, aunque quizás no estés preservando la especie, aunque quizás no estés preservando, tampoco dañando la especie, ni dañando el país, ni dañando tu familia, pero quizás aunque no la estés preservando, la especie, el apellido, pues a lo mejor a ti, en lo personal, te hace feliz. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos a la mitad del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre los estándares sociales de bienestar y felicidad. Antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre esta paradoja de lo que nosotros estamos buscando como felicidad y de lo que se nos presenta en la realidad como la felicidad, ¿no? Esto alrededor de cómo nosotros esperamos que la felicidad sea como este nuevo capítulo de nuestra vida en donde todo se vive con gozo, todo se vive al máximo, todo es una explosión de felicidad. Pero en la realidad nos vamos topando con la felicidad en contraste con el sufrimiento y con los momentos de calma que podamos llegar a tener en la vida. ¿Sí ve? Si lo queremos pensar desde un punto de vista un poquito más práctico, imagínese su comida favorita. Tal vez a usted le guste muchísimo el chocolate, ¿no? El chocolate o algún tipo de guisado. Cada que lo come, bueno, se nos llenan los ojitos de lágrimas de felicidad de lo sabroso que nos parece. No sé, puede ser cualquier cosa. Esto, por lo general, viene alrededor de qué tanto nos va evocando ese platillo y qué tan periódica es su manera de consumirlo. ¿Sí ve? Si nosotros ese platillo que nos gusta tanto y que nos significa tanto, lo comiéramos diario, usted podría decir, yo lo puedo comer diario. Va a llegar un punto en la vida en el que ya no le va a saber igual. Va a llegar un punto en el que ya como que se le va a antojar otra cosa. No quiere decir esto que ya deje de saberle bien, ¿sí ve? O que lo vamos a empezar a odiar, como muchas personas dicen. No, tal vez ya ha perdido como esa fuerza que tenía alrededor de, digamos, como la antelación, el postergar el placer de consumir este tipo de alimentos. Si lo consumimos diario, si lo tuviéramos al alcance de todos, al alcance de todos los momentos de nuestro día que tuviéramos hambre, llegaría un punto, tal vez a algunos les duraría menos, a otros les duraría años, pero acá el punto es que llegaría un momento en el cual ya no nos gustaría tanto, ya no nos sabría tan sabroso, ya no lo podríamos disfrutar como antes. Y esto
va pasando para todo, para todo, para todo, para todo. Realmente se va haciendo parte de nuestra vida cotidiana. Ahí es en donde podemos entender tal vez un poquito más qué sucede con estas personas que, bueno, que pueden estar disfrutando de una bonanza económica, ¿no? ¿Por qué no son tan felices como esperaríamos? Porque ya se volvió una cosa normal, ¿sí ve? Ya se vuelve algo que no rompe este esquema en donde tal vez estaba la calma, pero de repente, ¡paz!, algo nos viene. Imagínese usted ser billonario y ganarse la lotería. Pues qué padre, ¿no? Me gané la lotería, pero eso no va a ser una diferencia en mi vida en lo absoluto. Muy distinto si nosotros estamos viviendo con el salario mínimo, nos ganamos la lotería, bueno, nos queremos volver changos. ¿Sí ve? Es, digamos, como esa diferencia la que va haciendo los momentos de felicidad. Pero, como ya le había dicho en el bloque anterior, hay momentos y hay cierto tipo de situaciones, como lo estaba nombrando antes, como la paternidad, o podríamos pensarlo en una relación que realmente nos llene, que nos van a dar distintos grados de felicidad en dosis diferentes a lo largo del tiempo. ¿Sí ve? Si nosotros empezamos una relación, en ese primer momento nos va a otorgar la felicidad de sabernos correspondidos, si ese fuera el caso, ¿no? Efectivamente, si se hace una relación. Va a haber todo el noviazgo, el cortejo, estos momentos en donde apenas nos estamos conociendo. Y posteriormente, si eso se consuma, vamos a poder disfrutar ahora sí de caminar la vida juntos. Y esto, sea cual sea la presentación, estuviéramos sentados viendo la televisión o estuviéramos viajando en un globo aerostático, ahí la cosa es que la felicidad se va centrando alrededor de compartir. Y en el compartir nos vamos a encontrar, digamos, como una fuente mucho más larga, mucho más nutrida de felicidad. Por ahí lo nombraba Freud también, como era una de las formas realmente en las que podríamos sostener este estatus de felicidad, ¿no? Y esto iba alrededor de generar una relación, de sentirnos amados y también de poder amar al otro. ¿Cómo es que se puede hacer este vínculo? Y esto como una de las alternativas, pero si se fija, no necesariamente va ligado del dinero, no necesariamente va ligado de ciertos otros estatus que se van marcando alrededor de la sociedad. Es más, es algo que si usted lo piensa a profundidad, a veces no tiene que ver ni tanto con la salud, que nosotros podríamos pensar, bueno, es que la salud es importantísimo, mientras nosotros estemos bien de salud, todo lo demás está bien. ¿Cuántas personas vemos en un caso terminal de alguna enfermedad que realmente están viviendo su vida, lo que les queda de la vida a gusto? Y si se fija, realmente todos estamos sufriendo de una enfermedad terminal, ¿no? De alguna forma todos nos vamos a morir. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe si mañana o en 2 semanas? Pero el hecho de estar enfermos, por supuesto que trae un sufrimiento. Pero eso no nos priva de la posibilidad de ser felices. ¿Sí ve? Porque esta es otra cosa que de repente nos vamos metiendo a la cabeza. Para ser felices no deberíamos de sufrir. En el momento en el que yo tenga un desacuerdo, en el momento en el que yo tenga un desazón en la vida, entonces ya se acabó la felicidad. Y no. Realmente son cosas que pueden ir coexistiendo, ¿sí ve? Puede estar en el mismo momento estas dos cosas, dependiendo de su intensidad, por supuesto. Pero aún así, es más, imagíneselo de esta manera, tal vez no puede sonar tan lógico si lo hablamos nada más así en palabras, pero imagínese que, una vez más lo pensamos en esto de la paternidad, usted nace un hijo o una hija, se siente muy feliz, pero tal vez en ese momento pierde su trabajo o una persona cercana muere. Eso, por supuesto que nos va a doler, pero le va a quitar la felicidad de haber sido padre o de haber sido madre. Difícilmente lo podríamos ver así. ¿Por qué? Porque son cosas que coexisten y no se pueden encontrar decantadas o una o la otra. Por ahí también otro autor, psicoanalista, nada más que es un autor lacaniano, va hablando acerca de cómo en las relaciones con otras personas es que nos podemos topar con esta sorpresa. El día de ayer decíamos, bueno, si únicamente se pueden disfrutar con intensidad los contrastes, porque el otro tipo de felicidad es esta felicidad de armonía, esta felicidad de paz, esta felicidad que si se prolonga así inmutable, puede fácilmente convertirse en algo depresivo más bien y en algo pues demasiado estático, ¿no? Sin embargo, este mundo de contrastes pues no los vamos a encontrar en el mismo sitio. Por ahí este escritor planteaba algo interesante a propósito de que la verdadera libertad únicamente la podríamos encontrar fuera del estándar. Él no lo dice de esta manera en concreto, pero intentando hacer un
resumen, así como demasiado resumen de lo que va hablando. Nos dice, la libertad no la puedes encontrar dentro del estándar porque es algo que ya está preestablecido. Los estándares sociales ya te van predeterminando a algo. Por ejemplo, tú no elegiste el lenguaje que hablas. Puedes elegir hablar, aprender otros, claro, pero tú no elegiste dónde nacer, tú no elegiste cuáles son las creencias de la sociedad en la que vives, de tu familia, que son creencias en función a las cuales te van a juzgar y te van a evaluar y te van a poner reglas también. Entonces, en función a esto, en función a ti mismo, digamos, con los elementos que por ti mismo y únicamente por ti mismo tienes, no podrías conseguir esa libertad, según va planteando este autor, porque esos son respuestas limitadas. Tú ya tienes una cierta cantidad o cierta posibilidad de herramientas y de posibles respuestas y vas a echar mano de ellas, sin más ni más. No tienes más allá, no tienes un extra, algo distinto. Y entonces él planteaba, ¿dónde podemos encontrar esa libertad? Pues en el otro. Es algo curioso pensarlo. Uno pensaría, bueno, es que la libertad tendría que venir exclusivamente en uno mismo. En el otro, no en esta idea de dependencia, de una horrible dependencia que tienen muchas personas y muchas parejas acerca de que el otro decida por mí o que el otro haga la... No, sino él planteaba, ¿de qué te puedes sorprender? No te puedes sorprender de nada, de ti mismo o de ti misma. Te puede sorprender algo que provenga de la afuera. Entonces, en el vínculo con los otros, en el vínculo con las otras personas, es que vas a poder ir encontrando estos distintos contrastes. Es algo que nos cuesta mucho trabajo disfrutar porque estamos de pronto demasiado acostumbrados a una estabilidad a veces mortífera. Incluso la pareja no puede pensar, bueno, pues es que no se mueva nunca, que sea una persona que pensemos igual, que ya nos conozcamos de pe a pa, y si de pronto sale algo que tú no te esperabas, bueno, pero ¿cómo es posible que a ti te guste eso si a nosotros no nos gusta esa clase de cosas? Y entra todo un conflicto por pensar cómo es posible que seas distinto que yo, ¿no? Y bueno, pues una relación funcional donde los dos son exactamente idénticos y donde los dos puede perdurar mucho realmente, pero también puede ser sumamente monótona y también puede carecer totalmente de estos contrastes, a diferencia de tener la posibilidad de abrirse y arriesgarse pues a conocer todos los aspectos incluso de esa persona en particular y bueno, pues hasta incluso aspectos de uno mismo. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Pero si usted se queda con ganas de escuchar sobre este tema, no se apure, el día de mañana vamos a seguir con este tema, vamos a continuar con este tema. Y antes del bloque comercial estábamos hablando un poquito sobre el valor del dinero alrededor de la felicidad, ¿no? Y ahorita también Claudia nos lo recuerda un poquito con esta cápsula. Y es que estábamos también hablando de cómo hay ciertas cosas que nosotros nos podemos proporcionar, que nosotros podemos buscar, que nos van a dar esta sensación de felicidad y de bienestar durante más tiempo que solamente la explosión. Y, digo, hablando fríamente, también tendríamos que hablar del dinero. Esto es una cosa importante. De repente suena vano, suena vacío decir, es que cómo el dinero compra la felicidad. No lo piense como el dinero en sí, ¿no? No es como si el papel nos estuviera dando la felicidad, sino es lo que alrededor de este símbolo de bienestar, ¿no?, podríamos llegar a obtener. ¿Qué es lo que podemos llegar a obtener? En algún momento escuché de una anécdota de un maestro en la universidad que estaba hablando justamente de esto, del dinero, ¿no? De cuál es la importancia del dinero en el bienestar y en la salud. Y alguien se levantaba y decía muy molesto que esas eran puras estupideces y que el dinero no tenía nada que ver con la felicidad. Y el maestro lanzó una pregunta. ¿Ustedes cómo se sienten en la calle cuando no traen ni un peso en la bolsa? Cuando no traen nada de dinero en la bolsa. Todos dicen, bueno, pues tal vez
de una manera estaríamos algo preocupados si estamos lejos de casa. Ok, bueno, pensemos en eso. Y ahora, ¿cómo se sentirían con 100 pesos en la bolsa? Se sienten igual. Y ahí es en donde de repente nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, no es que me los vaya a gastar, pero tal vez si tengo 100 pesos y me da algo de hambre, pues me puedo comer algo. Si me quiero subir a un camión, pues lo puedo pagar, tal vez hasta un taxi hacia mi casa, tal vez me puedo comprar alguna chuchería que está allá afuera y uno podría decir, pero esas son puras banalidades, ¿por qué eso nos hace sentir bien? Bueno, pues porque realmente las banalidades no quiere decir que no sean importantes para la felicidad. ¿Sí ve? De repente queremos ver la felicidad como si fuera este sentimiento trascendental que nos va a llevar a planos distintos de las realidades, pero la verdad es que no. La verdad es que la felicidad también está ligado a disfrutar de lo mundano. ¿Sí ve? A disfrutar de comernos unos tacos en la esquina, de comernos una tortita ahogada, tal vez de fumar un cigarro si ese es su gusto, de tomarnos una cerveza con los amigos, que no quiere decir que vamos a llegar a un punto de éxtasis y al maná, no. Esos también son momentos de felicidad y esos son momentos que evidentemente se requiere de algo en intercambio para hacer de esto. Pero ahí es en donde también tendríamos que hacer como un zoom a esta situación. Podríamos decir, bueno, es que el dinero entonces nos permite ser felices, nos permite proveernos de esto. No es el dinero solamente, es todo lo que está girando alrededor del dinero. Fíjese cómo hasta en el conseguir el dinero nos podemos encontrar este caminito a la felicidad y uno puede decir, bueno, ¿cómo que el camino a la felicidad? Es una cosa interesante, por eso es que comenzamos con esto alrededor del sufrimiento, de los momentos de calma y de los momentos de éxtasis. El hecho de que nosotros trabajemos, sea lo que sea que hagamos, nos puede generar un placer. Si es algo que a nosotros nos resulta placentero, va a ser algo que en ese momento nos está dando algo de felicidad. Tal vez no estamos pegando de gritos de felicidad, pero el proceso nos puede resultar placentero. El hecho de que nosotros tengamos que trabajar para obtener dinero nos está obligando a postergar nuestras satisfacciones. Si nosotros simplemente tronáramos los dedos y apareciera todo lo que quisiéramos, que es una fantasía muy extraña, pero sería una experiencia muy diferente lo que estaríamos hablando alrededor de la felicidad. Porque ¿qué sería la felicidad si no nos hiciera falta nada? Que esto es otra cosa que de repente vamos pensando. Es que la felicidad, para que yo sea feliz, debo de sentirme pleno en todos los aspectos. Debo de sentirme pleno como padre, como madre, como esposo, como esposa, como trabajador. En todo tendría que estar pleno para sentirme feliz. Cuernos, ya nos pusimos un estándar muy altos para estar a gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta plenitud realmente también es un engaño. No podemos llegar a ese estado. No podemos llegar a ese estado. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza siempre está el pedir más. Siempre está el no estar satisfechos con lo que tenemos. No durante tanto tiempo como quisiéramos. ¿Sí ve? Por eso es que en un principio también le hablaba sobre esta experiencia alrededor de la comida favorita que podríamos llegar a estar consumiendo todos los días. Llegaría a un punto en el que ya no tendría ese efecto. Entonces, si se fija, hasta en el trabajar, y uno puede decir, bueno, pero es que ¿a quién le gusta trabajar? Hay muchas personas que disfrutan su trabajo, pero si nos ponemos a pensarlo, es una actividad que estamos haciendo repetidas veces. ¿Sí ve? Que va a perder de una o de otra manera como este momento lúdico, podríamos llegar a pensarlo, ¿no? Como este momento de alegría, y tal vez se pueda volver algo mecanizado. Sin embargo, estamos despreciando, digamos, el papel que tiene ese trabajo. ¿Por qué? Porque nos está volviendo a alguien productivo, nos está permitiendo obtener algo a través del tiempo que nosotros le estamos invirtiendo y también nos permite postergar. ¿Para qué? Para que esa satisfacción llegue con una fuerza necesaria para que nosotros nos sintamos agradecidos, para que nosotros nos sintamos plenos en ese momento de lo que estamos obteniendo. Entonces, no hay que quedarnos nada más con que el dinero son banalidades, no. La felicidad también está alrededor de los puntos banales que podemos llegar a vivir. Claro, en realidad nuestra vida se va constituyendo y se van haciendo estas posibilidades de distinguir los contrastes, estas posibilidades de saber lo que tenemos, aquello de lo que carecemos, y cuando nos damos cuenta de aquello de lo que carecemos, entonces también se nos abre la posibilidad de desear algo, de ansiar algo, porque no vas a ansiar algo que ya tienes. Puedes estar en paz porque ya tienes algo, pero no vas a tener esta ansia, no vas a tener esta cosquilla, esta curiosidad. Y bueno, eso finalmente solo se puede ir nutriendo en la medida en la que sigues activo, en la que sigues entre el mundo de los vivos. No estás totalmente aislado y totalmente guardado. Por eso, bueno, pues hablábamos hace un momento a propósito de los vínculos, y por ahí hay una participación en Twitter que parece ser, aparece como si fuese del día de ayer,
¿No es cierto, José Luis? A ver, ¿quieres que te la lea, Gabriela? Ujú. Vamos a ver, permítame un segundito, a que cargue esto. Es justamente de nuestro último seguidor, Gaby. Nos dice Hugo, en 2 momentos, nos dice, en total desacuerdo, obligar al hijo a socializar. Él ya socializa con el resto de la orquesta, el instrumento requiere estudio. Y en otro momento nos dice, éxito, tampoco estoy de acuerdo en medirlo en términos de dinero. El joven ya tiene éxito con su instrumento. Yo acá estoy algo descontextualizado, Gaby, de lo que estaba pasando el día de ayer. A ver, no queda, a mí tampoco me queda muy claro, pero cuando tú hablas de instrumento de orquesta, etcétera, y esta cuestión de obligar a socializar, a mí me recuerda un poco a una participación que llegó, no el día de ayer, pero llegó hace unos días de una persona que nos compartía que su hijo socializaba muy poco, que ella preferiría que socializase más, y nos hacía la aclaración de que no consumía ninguna clase de drogas. Pero eso fue antier. Sí, yo sé, no sé por qué aparece igual y lo escuchó esto. en la repetición. Probablemente, Es bueno, posible. lo que quiero decir acerca de esto es que, por si no quedó claro, es que también en función a eso, a veces pensamos que las cosas se consiguen por una sola línea, y de ahí lo importante que es hablar acerca de los estándares sociales. Esa es la idea de los estándares sociales, que hay una sola manera de conseguir las cosas, o algunas pero muy contaditas de todas maneras, y que de otra manera no se puede conseguir. A veces se piensa que ciertas profesiones, que ciertas son necesariamente solitarias, y lamentablemente a veces a los papás eso les da para pensar que para que sus hijos trasciendan X problema o X inhibición, entonces tendrían que abandonar, por ejemplo, esto que a ellos les gusta tanto, porque no, es que ese instrumento le está robando la vida, se la pasa guardado en su cuarto tocando eso, o se la pasa guardado en su cuarto en la computadora, o se la pasa guardado. No es eso en específico, y castigárselos y quitárselos, y tampoco se puede obligar, no hay manera posible de obligar a alguien a socializar, es como obligar a alguien a estar feliz, por ejemplo, no se puede, y no va por ahí la recomendación en aquel momento, sino en que también a partir de ahí, a partir de ese gusto que sí tiene el muchacho, se puede ir inculcando y se puede ir abriendo la posibilidad de que justamente para que vaya escalando en esa área que es la que le apasiona al chico, se vaya metiendo más al mundo, que también hay un mundo de gente viva, y también hay un mundo de más personas que le pueden enseñar, con quien puede aprender, a los que él quizás le puede enseñar, etcétera, que están en ese medio, pero que sí lo comunican con las personas. Una cosa es abrirle las puertas a las personas para que tengan esa oportunidad de socializar, que sí es algo muy importante, no obstante, no se puede obligar a hacer esa clase de cosas. Pero bueno, mañana tendremos más tiempo para hablar acerca de los estándares de bienestar y felicidad. Yo me despido por el día de hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde, hasta mañana.